Muy bien, comenzamos entonces. Listo. Sean todos bienvenidos al segundo webinar que hemos organizado para esta fecha de la fase 4 de la revisión del estándar Bonsucro. En esta ocasión vamos a hablar de indicadores de salud y seguridad laboral. En la mañana presentamos el mismo webinar, tuvimos un grupo nutrido de participantes y en esta tarde también esperamos aproximadamente 100 participantes. Latinoamérica está muy activa en la participación de los webinars, así que esperamos también que trabajen en el envío de los comentarios y su retroalimentación. En esta tarde me acompaña mi colega Nahuel Tuñón. Él está liderando los webinars y también nos acompaña Ilana Weiss de Fundación La Isla Network. Si no me equivoco, también de la mañana por lo menos también nos acompaña Benjamín, nuestro colega Benjamín Sandoval. Él es el coordinador regional para México. Dicho todo lo anterior, paso la palabra a Nahuel. Perdón. También nos acompaña Livia Ignacio, es nuestra coordinadora regional para Brasil. Así que prácticamente todo el equipo de Latinoamérica está en el webinar. En caso tengan algunas preguntas o algo que podamos apoyar, estamos a la orden. Nahuel. Muchas gracias. Todos estos comentarios sobre fases me hace acordar a cómo los diferentes países están tratando de manejar el tema de coronavirus. Así que sí, estamos en la fase 4, que son los indicadores de salud y ocupacionales. Y nos queda una última fase que va a ser la próxima, que va a empezar la semana del 13 de julio, que va a ser sobre los indicadores ambientales. Esperemos que todos se puedan registrar en la página web y vamos a ir hablando sobre algunos de los cambios presentes en el área ambiental. También les quiero recordar que la parte de la consulta sobre la norma de Bonsucro, la revisión cierra el 31 de julio, así que esperamos recibir todos los comentarios de ustedes que pueden hacer a través del formulario que se encuentra en la página web o comentarios por email o en estos webinars antes de la fecha. Dicho eso, también hoy nos acompaña Ilana Weiss, que es una miembro del comité de revisión del grupo del comité de revisión del grupo de trabajo que está a cargo de hacer los cambios a la norma de Bonsucro. Ilana es la directora de salud y política de la organización La Isla Network. Ha dirigido y publicado varios estudios sobre la enfermedad renal crónica entre los trabajadores de la caña de azúcar en América Latina. Actualmente participa de la iniciativa Adelante, que es una colaboración entre la Isla Network, el ingenio azucarero San Antonio de Nicaragua, Bonsucro, y la Asociación Nicaragüense de Productores de Azúcar. Esta colaboración es una que está... perdón, me trabé. Está implementando prácticas para la protección de trabajadores en términos por estrés de calor en los diferentes ingenios. Y de eso hoy un poquito nos va a hablar cómo algunos de los indicadores son utilizados para desarrollar algunas de las estrategias de intervención que se pueden usar para el estrés del calor. Así que dicho y eso, vamos a ir ahora uno por los diferentes indicadores en la materia de salud ocupacional que cubre la norma Bonsucro. Vamos a ir cuáles son los indicadores, cuáles son algunos de los cambios en relación a la versión vigente, la que está publicada actual, y esperemos que vengan con sus preguntas, sus comentarios, que los pueden hacer a través de la parte de preguntas y respuestas, y les vamos a ir contestando al momento, o si no, si quieren hacer, pueden levantar la mano, la función de levantar la mano, no virtualmente porque no los voy a poder ver desafortunadamente, pero si levantan la mano les puedo abrir el micrófono y pueden hacer su consulta de esa manera. Bueno, entonces, si vamos a ver los indicadores de salud ocupacional, ellos se encuentran en la norma en el criterio 2.1,
que dice proporcionar un entorno laboral saludable en las operaciones realizadas en el lugar del trabajo. Los primeros dos indicadores se tratan de cómo desarrollar un plan de gestión de salud y seguridad. El primero es que hay que hacer un estudio, hay que hacer una evaluación de riesgos en materia de salud y seguridad, y el cambio en esos que el cambio con la versión que está vigente ahora es que dentro de esta evaluación de riesgos se tienen que tomar en cuenta tres cosas. Primero todo, los riesgos ocupacionales, como ya está establecido por la norma, que pueden ser, por ejemplo, la ergonomía del trabajador, cuáles son los peligros con la maquinaria, etcétera, etcétera. También hay que tener en consideración los riesgos medioambientales, cómo el medio ambiente puede provocar también algunos riesgos a la salud de los trabajadores. Esto puede ser también riesgo por el calor, por la altura, también por si hay, por ejemplo, no sé, serpientes o ese tipo de riesgo que pueden encontrarse. Y por último, también que si hay algunos riesgos de salud preexistentes, cómo eso pueden agravar la salud y la seguridad de los trabajadores que desarrollan las labores en los ingenios azucareros. Entonces, con todas esas diferentes partes se tiene que establecer la evaluación de riesgos. Y el segundo es, una vez que se establecen y una vez que se estudian esos riesgos, hay que tener intervenciones o gestiones que se dedican a eliminar o controlar esos riesgos. Estas intervenciones tienen que ser gestionadas de acuerdo con las buenas prácticas reconocidas internacionalmente y por las cuales algunas se encuentran en la guía que pueden utilizar, o si no, se tienen que basar en ciencia y en evidencia para desarrollar sus propias intervenciones con el objetivo de eliminar o controlar ese riesgo. Ilana después va a hablar un poquito cómo usar esto para construir sus propias intervenciones. Bueno, perfecto. Los siguientes indicadores... hay una pregunta. Buenos días a todos, Carlos. Muchas gracias. El siguiente indicador, el 2.1.3, se dice: se han diseñado, implementado y aplicado las protecciones al derecho de agua y a la sanidad. Este indicador ya está presente en el estándar que está en vigencia ahora. Lo único que se ha agregado es con sanidad. Para eso nos referimos a que tiene que haber instalaciones para que los trabajadores se puedan lavar las manos cerca de donde están desarrollando sus labores, y también que tienen que tener acceso a baños. Los baños tienen que ser seguros y tienen que ser separados por las diferentes, también que sea para hombres y para mujeres separados. Bueno, y después el próximo indicador, 2.1.4, que también está ya en la norma de Bonsucro, que es que todos los trabajadores tienen que tener acceso a EPP apropiado y sin cargo. No hay cambios en este indicador, lo único es que se pasó de un indicador no fundamental a un indicador fundamental. Pero aparte de eso, es igual al como está establecido ahora en la norma de Bonsucro. El 2.1.5 también está presente en el estándar que está en implementación ahora, pero se cambió que en vez de que las recapacitaciones se tienen que hacer cada 5 años, se tienen que hacer anualmente. Pero esto creemos que es una práctica que ya casi todos los productores están establecidas, que no tiene que ser una recapacitación completa, sino como un refuerzo de los principios mínimos que tienen que tener todos los trabajadores para poder desarrollar su labor con seguridad. Bueno. Carlos acá tiene una pregunta, que es cómo se maneja el tema de VIH, si es una prueba que no debe realizarse por tema de discriminación. Es una muy buena pregunta.
No sé si, Ilana, ¿quieres contestar esta pregunta? ¿Cómo ustedes manejan ese tema? Si no, yo puedo, tranquilamente. Bueno, vos empezás y yo puedo agregar al final. Bueno, sí, cómo no. Básicamente lo que establece es que la norma de Bonsucro no establece que tienen que hacer pruebas para demostrar, para ver quién tiene VIH o no. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es que si alguna parte de la población, de los trabajadores, perdón, puede sufrir de alguna de estas condiciones, puede sufrir por el VIH, cómo eso le afecta a las labores. Por ahí puede, por ejemplo, les afecta de manera diferenciada el efecto del calor, por ejemplo, o el cansancio, o como, por ejemplo, también estar expuesto a diferentes virus. Hay que tener en consideración cómo temas así pueden afectar también a la salud y la seguridad de los trabajadores. Sí, no sé si Lana querés agregar eso. Muy bien, Noel. Sí, es parte de tener como una asesoría de salud ocupacional más inclusivo y bien pensado. O sea, pensar en otros factores que puede afectar la salud de sus trabajadores. Entonces, es un ejemplo de una enfermedad que se puede causar complicaciones con ciertos tipos de trabajos. Muchas gracias, Ilana. Espero que haya quedado claro la respuesta. Sí, y es muy importante que si se hacen estudios o si se sabe de las condiciones de los trabajadores, se tienen que mantener en secreto. Pero se tienen que tomar en condición, pero no se tienen que exponer esas condiciones. Bueno, muchísimas gracias, Ruth, también por aportar. Te voy a ver. Sí, puedes también intervenir cuando quieras. Ruth Asensio también es miembro del grupo de trabajo. Así que, Ruth, también, si querés intervenir, por favor, házmelo saber. Bueno, si seguimos, el 2.1.6, que es frecuencia de accidentes con tiempo perdido. Este indicador también ya está en la norma de vigencia de Bonsucro, y lo que dice que acá hay que medir el nivel el número de accidentes por millón de horas trabajadas. Y para estar certificado, el ingenio tiene que tener en la parte de fábrica menos de 15 accidentes por millón de horas trabajadas. En el campo, eso en la versión actual es menos de 45 accidentes por millón de horas trabajadas. Eso ahora es menos de 30 accidentes por millones de horas trabajadas. Ese es el nuevo indicador. El próximo sigue igual, no hay cambios en relación a tienen que tener acceso a primeros auxilios y atención de emergencia, eso sigue igual, no hay cambios. Y el último indicador, que se tiene que proporcionar vivienda adecuada. Ahora, ¿cuándo aplica eso? Se aplica a todos los trabajadores que desarrollan las labores en la unidad de certificación, tanto en el ingenio como en las fincas certificadas. Y también solo, en este caso en el indicador 2, si se les da alojamiento directamente, o sea, o el ingenio o un subcontratista les da alojamiento a los trabajadores, entonces en esas ocasiones tienen que cumplir o con los requisitos legales establecidos por los diferentes países en términos de qué es lo que constituye una vivienda segura, o si no hay requisitos legales o no son lo suficientemente estrictos, en la guía de Bonsucro encuentran los requisitos que están establecidos por Bonsucro. Entonces, ¿cuál es el más estricto? Si es los que están en la guía o en las diferentes matrices legales se tiene que cumplir con el más estricto. Acá hay unas preguntas. Voy a empezar por la más fácil de Andrés. ¿Por qué se cambia de 45 a 30 el indicador de campo? Sí, es buena pregunta. Bonsucro ya lleva información de todas las calculadoras que se llenan de ingenios certificados. Tenemos la información y vemos que la gran mayoría de los accidentes en campo
está muy por debajo de las 45. Y entonces eso dice que, que se podía avanzar un poquito con este indicador para hacerlo más, que más reflejen la realidad de los productores. Por eso. Ahora la segunda pregunta de Paula, frente a la identificación de riesgos, ¿se establece alguna metodología específica o puede seguir siendo abierta de acuerdo a las metodologías que tenga cada organización? Es una buena pregunta que también la hicieron la misma en el webinar anterior. Por el momento, Bonsucro nunca no establece la metodología que se tiene que utilizar siempre y cuando cumpla con los requisitos legales y también que tenga en consideración estas tres cosas. Eso es por eso lo que está en la versión actual de Bonsucro ahora, sí, pero también hubo comentarios que por ahí se pueden establecer, que Bonsucro puedan establecer algunas metodologías, o no, eso quede a cargo de los comentarios, y si piensan que es una mejora que les gustaría ver, pueden indicar cuáles son las metodologías que consideran las más adecuadas para utilizar. Lo mismo sería con otra enfermedad de riesgo como diabetes, presión alta, condiciones. Sí, lo primero es lo mismo, no es solo VIH, también es presión alta, etcétera, diabetes, cualquier condición preexistente que pueda afectar la salud del trabajador. Y después la segunda parte, por ejemplo, por otro lado, ¿cuándo se detectan condiciones inseguras? ¿En qué indicador se pueden colocar? No sé a qué se refiere eso, no sé si... Ilana, ¿tienes alguna? No sé si Duperli sí puede aclarar un poquito. Perdón que no entendí la pregunta. Sí, ahora te abro el micrófono. Sí. Se puede desmutear, presentarse también. Duperli sí se puede desmutear, no sé si... Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Duperli González. Sí, la pregunta es, no he encontrado un indicador donde pueda colocar condiciones inseguras. Entonces, sí está el indicador para que hagan la evaluación de riesgo, está el indicador para que hagan los accidentes, pero si uno va al ingenio o va al campo y encuentra condiciones inseguras que pueden provocar más adelante accidentes, no hay dónde colocar eso como un hallazgo. Entonces, esa era la pregunta, si han pensado en algo acerca de eso. Ok. ¿Y usted lo está pensando más de un sistema de gestión o como parte de auditoría? Como parte de auditoría. Como parte de auditoría. Ok, bueno, perfecto. Nahuel, esto si quieres contesto un poquito. Sí. Y vuelvo a lo mismo. Ahorita se pusieron, digamos que algunas de las cosas más básicas para lo que es análisis de riesgos, pero definitivamente sabemos que hay ingenios que han avanzado muchísimo con todo lo que es su sistema de gestión de riesgos y los tienen justamente desde actos inseguros o cuasi accidentes o posibles accidentes, ¿verdad? O sea, condiciones inseguras, y lo tienen bastante maduro, y eso es como el top de lo que queremos llegar. Entonces, lo que no queremos es tampoco subir la barra al grado que no se alcance. Ahorita lo más importante es que puedan detectarlas, o sea, hacer el análisis de riesgos, evaluarlo, y obviamente ya el tener un sistema de gestión de riesgos implementado van a ser posiblemente acciones de parte del ingenio para poder cumplir con este indicador, ¿verdad? O sea, va a depender de la madurez del sistema de cada ingenio. Entonces, súper bien tu comentario. Ese tipo de cosas son las que queremos ver en la encuesta, ¿verdad? Ver si son capaces de cumplirlo, si ya todos están suficientemente maduros para migrar a eso, o si lo dejamos como estaba, como si se fijan, ya hemos apretado un poquito más la barra en el tema de la cantidad de accidentes porque lo han logrado. Entonces, esos comentarios son para que los coloquen. Muchas gracias, Ruth. Perfecto, entonces acá siguen los comentarios.
Se tienen contemplados mapas de riesgo y área y planes de mejora como sistema, sí se tienen que tener considerados en el sistema, en la gestión de salud y seguridad de cada ingenio. Carlos Valdés dice, considero que este indicador se debe medir como una mejora continua anualmente, de haber un compromiso de bajar un porcentaje de reducción. Esto creo que se refiere al número de accidentes por año. Esto son lo mínimo establecido para cualquier ingenio certificado. Tiene que llegar con estas unidades, los 15 accidentes por millón de horas trabajadas, y ahora en los 30 accidentes por millón de horas trabajadas, menor que eso. Eso es el principio básico. Creo que después podemos hacer un estudio, sí, pero creo que es bastante accesible para todos los participantes. Creo que todos los ingenios certificados ya están muy por debajo en muchos casos de esos números. Así que creo que es bastante alcanzable como vara para poner por el momento, pero se puede tomar en consideración como ser un indicador de mejora continua. Es más, ya está establecido en el principio continua mejorar la tasa de accidentes, pero solo para el área fuera de certificación. Entonces, para el área dentro de certificación es el 15 y el menos de 15 accidentes y menos de 30, y después anualmente, paulativamente, se tiene que ir bajando el porcentaje de accidentes. Bueno, creo que por cuestión de tiempo ya estamos bastante seguidos. A ver, esto ya está. Voy a comentar sobre el indicador de accidente de fábrica. Franklin, sí, solo se tiene que medir la cantidad de horas trabajadas en la planta y el número de accidentes, y por eso tienen que dar, y accidentes se considera como que el trabajador pierde el próximo turno de trabajo por el accidente de ocupación. Tiene que haber menos de 15 de esos accidentes por millón de horas trabajadas. Se ingresa eso en la calculadora de Bonsucro y le va diciendo el promedio, si están por arriba o por abajo. Carlos, ¿el conteo de accidentes solo para personal de empresa o incluye proveedores de servicios tercerizados? Incluye cualquier trabajador que está desarrollando actividades en el área de certificación. Pueden ser empleados directos, subcontratados, etcétera, etcétera. Y Paula sí sigue considerando incluir las horas trabajadas de los contratistas. Bueno, creo que siguen llegando las preguntas. No se mide, la otra pregunta de Leonard, ¿se mide días de incapacidad por accidente? Dentro del cálculo, no. Isabel. No vi su pregunta, la de Isabel. ¿Se mide días de incapacidad por accidente dentro del cálculo? No, solo se toman todos como un accidente, no se toma en cuenta la gravedad. Isabel, también las preguntas que se hacen en la parte de preguntas y respuestas, creo que todos los participantes las pueden ir viendo, pueden ver que están abiertas, contestadas y que no son preguntas, entonces las descartamos. Pero, sí, a ver. Ansel, entonces no sé a qué pregunta se refería Isabel. Si me la puedo hacer de nuevo, perdón. Bueno, se seguirá utilizando formato Excel para preparación de la calculadora, o con esta nueva versión se lo utilizará exclusivamente con Excel. Por ahora las dos versiones se van a desarrollar la nueva calculadora con las dos versiones. La visión de Bonsucro es siempre migrarse a utilizar solo el sistema Online Connect, siempre y cuando esté trabajando al 100%. O sea, hasta que no estamos seguros que una vez que estamos seguros que Connect funciona, y solo en ese momento descontinuaremos la calculadora por Excel.
Bueno, muchas preguntas. Las horas de traslados desde y hacia el lugar de trabajo pueden ser computadas como horas, horas trabajadas. Buena pregunta. No sé si Lana o Ruth tienen la respuesta de eso. No, ¿no? Sí, es una de las cosas que discutimos en el grupo. Y creo que la decisión que tomamos era ver la reacción de ustedes, o sea, los comentarios que nos llegan, porque algunos queríamos incluirlos y algunos no, entonces está abierto a los comentarios de los stakeholders. Pero se refieren a dos cosas. Primero si es las horas máximas trabajables, que por ejemplo tienen que ser 60 horas, o si están considerando estas horas como los accidentes. No sé a qué se refiere ahí Andrés. Pero sí, Ruth ahí agrega que por ley se deben incluir en algunos países. Si ese es el caso de su país, entonces sí, lo tienen que utilizar. Bueno, esta ya está. Y esta ya está. Creo que ya contestamos todo, excepto falta la de Isabel, que no vi la respuesta, que sí falta una. Esta que dice, por favor, lea toda la pregunta. Pero bueno, acá, la ley dice que durante el trabajador está en disposición. Claro, la ley dice que es durante el trabajador está en disposición de la empresa. Bueno, esos son los cambios que se hacen en el área de salud y seguridad ocupacional. Y entonces quería darle un espacio a Ilana que pueda presentar también el trabajo que está haciendo con parte de la iniciativa Adelante, que comentamos un poquito antes, y cómo utilizamos los conceptos de la evaluación de riesgo y cómo desarrollar las intervenciones de una manera para que poder tocar holísticamente todo el tema, el riesgo, se puede decir. Así que, Ilana. Bueno, perfecto. A ver, ¿me pueden ver? Ojalá que mi internet funcione esta vez. Bueno, español no es mi primer idioma, entonces si no me entienden, por favor, se levanta la mano o hacer un comentario y Nahuel o Miguel o Ruth me pueden ayudar. Bueno, como dice Nahuel, queríamos explicar un poquito más sobre la salud y seguridad, la asesoría, o sea, el 2.1.1 y el 2.1.2. Ya había muchas preguntas al respecto a cuál es riesgo ocupacional, riesgo medioambiental y el efecto de condiciones médicas preexistentes. O sea, cómo usar esas tres categorías en una manera de ver salud ocupacional en una manera más global. Cuando uno hace su asesoría de riesgos. Entonces, otra vez para repasarlo rápido, riesgo ocupacional tiene que ver con el riesgo que es específico a un tipo de trabajo. Puede ser la operación de maquinaria pesado o en el campo o en la fábrica. Puede ser altas fuerzas físicas por largas horas, puede ser exposición a agroquímicos. Estos son ejemplos de riesgo ocupacional en el trabajo específico. Después, riesgo medioambiental, que es específico al ambiente donde el trabajo se está, donde está realizando el trabajo. Puede ser exposición a altas temperaturas o a expuestos a animales como culebras, ratas, mosquitos que causan enfermedades infecciosas. O en el caso de las culebras puede causar la muerte. Entonces, tomar todo eso en cuenta cuando están haciendo su análisis de riesgos de la salud ocupacional. Y también queríamos enfocar un poquito más en las condiciones médicas, ahora con el marco de COVID-19, que se demuestra que tienen que tomar otras cosas en cuenta cuando se habla de
de la salud de sus trabajadores. Entonces pensamos de hablar de estrés térmico, estrés por el calor, porque es un buen ejemplo de cómo incorporar esos aspectos, esos tres aspectos en un análisis, y también darles un ejemplo de la implementación de una intervención al respecto. Entonces pasa al siguiente, ¿no ven? Sí, el mapa. ¿Por qué es relevante? O sea, este es un mapa que saqué del internet que solo demuestra un promedio de temperaturas en el verano del hemisferio del norte. Como se ve, la gran mayoría de la producción de azúcar cae donde hace mucho calor. Y si usted es de un país que aparece naranja o amarilla, no quiere decir que el calor no está pasando. Como digo, es el verano del norte, entonces es el invierno del sur. Entonces hay momentos, hay días, meses, épocas donde el calor sube y puede ser peligroso para sus trabajadores. No es exclusivo para el sector cañero. Todo lo que tienen trabajos afuera o trabajos pesados en climas calientes, tienen que tomar eso en cuenta. Ok, pasa, Noel. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los efectos negativos por estrés térmico? Bueno, o sea, en lo peor caso puede causar la muerte con un golpe de calor y también puede causar daños a los órganos. El más conocido y el más probable, el órgano que se daña es el riñón. También aumenta accidentes y minimiza la productividad. Esos son los efectos del estrés por el calor. Como les digo, no es exclusivo al sector cañero. Está bien documentado en otros lugares también, en deportes, en militares, en el ejército, en los Estados Unidos, por ejemplo, donde tenemos esta cosa de tener guerras en lugares calientes. Hay mucha investigación hacia el impacto de estrés térmico en el cuerpo humano y los efectos negativos. Entonces estamos intentando de ver cómo aplicar este conocimiento al contexto azucarero, donde sí hay un problema con estrés térmico también. Siguiente. Bueno, estos solamente son algunas publicaciones. La mayoría de estos 6 han salido en los últimos 8 meses, donde se están generando evidencia de daño renal en trabajadores de azúcar y cómo intervenciones al nivel de salud ocupacional puede prevenir estos daños renales y tener como sus trabajadores más sanos. Entonces pasa al siguiente, solo para mostrarles que hay evidencia. Este es la fisiología. No es la mejor imagen, pero solo para que tengan una idea de que hay 2 tipos de exposición al calor. Uno es la temperatura, o sea, si se acuerdan del mapa que les acabo de mostrar, hay algunos lugares en el Medio Oriente, por ejemplo, donde las temperaturas llegan hasta 50 grados Celsius en la tarde y es peligroso solo existir afuera. O sea, solo sentado en la sombra, en esas temperaturas altas, se pueden causar problemas con estrés térmico y fallos de los órganos. Pero también existe el calor interno producido por el trabajo físico. Y sabemos que en la caña, si tienen trabajos manuales, incluyendo la corte de caña quemada y la corte de caña en verde, estos son una fuerza muy grande y se genera estrés térmico del nivel
del cuerpo, que sobrepasa la capacidad del cuerpo humano de tener su proceso de termorregulación. Bueno, este gráfico también muestra algunas de las maneras que el cuerpo humano intenta disminuir el estrés térmico de uno, el calor de uno, pero en general los humanos somos muy malas en bajar las temperaturas. Entonces, esta combinación de altas temperaturas y mayor fuerzas físicas son peligrosas. Y aquí también pongo, más allá del mayor riesgo para la salud, también incrementa el riesgo de accidentes y disminuye la productividad. Ok, Noel. Bueno, esa es otra manera de ver los factores que causan un estrés térmico. Los factores externos, ya como hablamos de la temperatura, hay varios factores de temperatura, tanto la velocidad del aire y la humedad relativa, que cambia la sensación térmica que uno se expone. También la carga de trabajo, que ya hemos hablado, y el pago por pedazo. Y voy a hablarlo un poquito más tarde de qué significa este punto. Pero tiene que ver con, o sea, humanos somos buenos en reconocer nuestros límites y en inglés se llama self-pace o autorregulación de las actividades para mantenernos a un nivel bien. Pero si uno se incentiva a trabajar de más para ganar más dinero o algo así, se puede sobrepasar la fuerza para llegar a esto. Entonces se puede causar problemas. Ropa está aquí. Es importante para la protección, pero también puede impedir a los factores biológicos que tenemos para bajar la temperatura, como la evaporación de la perspiración. Si tenés mala ropa o si tienen cosas que bloquean esos procesos, puede aumentar los riesgos. Ok, Noel, pase. Esos son los factores internos, la deshidratación, la carga metabólica, que es la cantidad de energía que uno se necesita para realizar un trabajo. El sexo, hay diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres en general tienen músculos más grandes y usan más energía. Y bueno, el estado de salud ya hemos hablado un poco. O sea, si uno tiene daño renal o problemas con el corazón, por ejemplo, se puede aumentar el riesgo. Y uno de los puntos más importantes aquí es el fiebre. Si uno llega al trabajo ya con el cuerpo caliente y después se expone al sol y la grande carga metabólica, se puede causar daños más rápido y es peligroso. Y en la época ahora de COVID-19 tenemos que tenerlo en cuenta, pero también tenemos que tenerlo en cuenta porque en la vida cotidiana la gente tiene fiebre, están enfermos por varias cosas. Pase. Bueno, estas son usando los resultados que tenemos de la iniciativa Adelante realizada en Nicaragua, en el Ingenio San Antonio. Y esta demuestra cómo la intensidad del trabajo, el primer columna de un cortador de caña quemada. Y los fisiólogos que realizaron esta parte del estudio querían compararlo con otros tipos de actividades. Y lo que encontraron eran operaciones militares, que son entrenamientos para los soldados, maratones y otras maratones que son como los que duran varios días, hasta 4 días, y son como carreras en los desiertos y en cadenas de montañas, que son realmente un deporte extremo. Y lo que queríamos mostrar es que aquí en el Ingenio San Antonio el trabajo es por 5 horas y 30 minutos, que es
un poquito menos de en otros lugares, un poquito más de algunos, pero sabemos que hay algunos lugares donde trabajan 8, 9, 10 horas y más o menos se mantiene así a ese nivel, que es parecido a las operaciones militares, que también trabajan, son 6 días más o menos y se mantienen así, un promedio de frecuencia cardíaca bien alta. Pero con respecto a los 2 maratones, son cosas que pueden pasar una vez en la vida o como mucho una vez en un año, con mucho tiempo de recuperación y mucho nutrición, bien nutrición antes, durante y después de las actividades. Y las operaciones militares también son una vez al año, mientras los cortadores de caña trabajan los 6 días de la semana, 5 o 6 meses al año. Entonces no tienen la recuperación, no tienen los niveles de nutrición y varios otros factores que se los expone como realmente deportistas extremas. Al siguiente. Sí, esta es otra vista. Se ve muy bien aquí las bajadas, que estas son descansos. En el Ingenio San Antonio tienen un descanso cada hora, como muy bien se ve. Y si vas al siguiente, Nahuel, habla un poquito más. Esta también ponemos las otras categorías de lo que hemos hablado y se ve si eliminan los descansos mandatorios, se están portando como los deportistas de los ultramaratones. Se mantendría así durante el día. Puede ser que varíe un poco, pero el promedio iba a ser así. Las 2 otras cosas que querían llamar la atención es en la mañana, como sube de rápido la frecuencia cardíaca, entonces se ve la importancia de, aunque sea la temperatura un poquito más baja en la mañana, es importante que la gente baja un poco su frecuencia cardíaca y descansar para no sobrepasar, como hablamos, de la termorregulación del cuerpo. Y también quería mostrarles, o sea, los puntitos negros es el promedio, pero el parte gris es el rango del individual. Y si se ve al final, este parte gris que sube casi hasta 90. Y la explicación que nos dieron los fisiólogos, bueno, y lo que viendo este resultado, es que en el Ingenio San Antonio, o sea, la regulación es que al mediodía tienen que parar de trabajar. Entonces, estos 2 o 3 trabajadores querían terminar rápido lo que les quedaron de la tarea, o si querían cortar un poquito más, aprovechar los minutos que les quedaron y les dieron a full, a todo, o sea, 90% del máximo. Es increíble. Entonces, solo para mostrarles eso. Bueno, ya viene la parte de la intervención, o sea, el 2.1.2, de tener programas en respuesta a lo que encontraron en la parte de asesoría. Lo que no tengo en esa presentación, que es súper importante, es aclimatización, que es un periodo de tiempo donde tienen que adaptarse y acostumbrarse a un trabajo pesado en el calor. Y también en esa parte de la intervención es un resumen chiquito, hay mucho más y con mucho gusto les puedo explicar, pero no tengo la parte que es las letrinas en campo, que hemos hablado un poco al principio de la presentación de Nahuel, pero es también un componente importante de eso. Si estamos pidiendo que la gente toman más, tenemos que darles por donde hacer sus necesidades. También importante llamar la atención de que solo tener los componentes de
de una intervención no es suficiente. O sea, las 3 componentes que teníamos en el slide atrás eran descansos, agua y sombra. Y solo tener el chequeo que sí existe no sirve. Tienen que estar bien implementados para que ayude y proteja la salud de los trabajadores. Ok, pasa a Noel. Este es un ejemplo de unos descansos que hemos desarrollado en varios grupos de trabajo. La corte de caña quemada, la corte de semilla y otros tipos de trabajo de campo que no es tanta de fuerza física. Cuenta con descansos cada hora. Y si pases al siguiente, Nahuel, quiero mostrarles que llegamos a este horario de descanso según de 3 años de investigación. Estamos todavía analizando la Zafra 3, pero les quería mostrar de que afinando los descansos y aumentándolos, que hemos visto mayor producción y menos daños renales, o sea, incidentes de daño renal en campo. Entonces, tener un buen programa realmente protege la salud y está bien para las 2 partes, los trabajadores y los productores. ¿Ok, Nahuel? Quería mostrarles esta que es... 5 minutos. Ay, gracias. Hablo rápido, entonces. La mayoría de países que tienen legislación al respecto a estrés térmico uso este tipo de rubro. Y quería mostrar lo difícil que es cumplir con esto en el contexto de azúcar. Quiere decir que si llega a ser una temperatura de wet bulb global temperature, que perdona que no me sale la palabra en español, es un índice de calculación de la temperatura. Si llega a ser 33 grados, ya no se puede trabajar. Ya a los 28 grados es trabajar 30 minutos y descansar 30 minutos. Entonces, puedo explicar este gráfico un poquito mejor a los que tienen interés, pero solo para mostrarles que se utilizan, o sea, si quieren, o sea, este es el estándar de oro, pero hemos visto que en el contexto de azúcar es complicadísimo y la carga de trabajo en el ingenio sería mucho más porque significa que hay gente en campo midiendo la temperatura cada media hora o cada hora para asegurar que se están cumpliendo con las reglas. Estos son los reglamentos de OSHA y NIOSH y varios otros lo utilizan en su legislación. Entonces, si existe esto en su ingenio o en su país, o sea, solo para decirle que este es difícil cumplir y que hemos visto que con la alternativa que usamos en adelante sirve para proteger a los trabajadores. Pasa, Nahuel, hablo súper rápido. Los descansos tienen que ser bajo de la sombra. Puede ser sombra natural, pero sabemos que en campo no siempre hay y tiene que ser cerca de donde están trabajando los trabajadores. Porque si tienen que caminar 500 metros, 900 metros hacia un descanso, no están descansando. Tienen que bajar su frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Entonces, este es un ejemplo de la tipo de toldos que se pueden usar y hay características específicas que también vamos a recomendar, pero es una vista rápida por falta de tiempo. Pase. La hidratación es un componente esencial también. Recomendamos para el trabajo de campo más pesado, como el corte de caña, que se toman un litro de agua por hora más una bebida isotónica para reemplazar los electrolitas perdidas. Pase.
Y otra vez para decirles que intervenciones tienen que estar bien implementados. Solo tener los componentes no sirve en proteger la salud de los trabajadores. Entonces hemos puesto lo más que podemos poner en la guía para ayudarles, y que también tenerlo, o sea, tenerlo en el contexto, en el mundo de la epidemia de corona que tenemos ahora, es pensar bien en cómo proteger los doble riesgo de estrés térmico con el riesgo de enfermedades infecciosas. O sea, pensarlo bien cuando ustedes están implementando esos tipos de intervenciones. Y creo que ya estuvo. Muchísimas gracias, Ilana. Estuvo muy claro. Y me gusta mucho este ejemplo como para mostrar cuáles son las expectativas en términos de cómo llevar a cabo la evaluación de riesgo, porque acá claramente toma en consideración las tres. Si vemos, por ejemplo, la parte ocupacional, acá es el esfuerzo de los diferentes tipos de los trabajadores. Por ejemplo, también el pago por destajo se toma en consideración cómo eso puede afectar. Después la parte ambiental, cómo ese le afecta el calor, o si, por ejemplo, alguna preexistencia, por ejemplo, como la fiebre, puede ya afectar también. Entonces, cómo tener todo eso en conjunto para diseñar las intervenciones. Rápidamente, sé que nos quedan unos minutitos. Quería dar que tenía la mano levantada Juan Carlos, que hoy está bajo el nombre Isabel. Así que, sí, Juan Carlos, si te puedes introducir, desmutearte. Todavía no sé. Juan Carlos. Ahí ya me escuchan. Ahora sí. Sí, muchas gracias. Mira, desde el principio quería hacer un comentario respecto a los riesgos que Bonsucro le está llamando riesgos medioambientales. Sé que es una cuestión de conceptos, pero sí es importante porque genera un poco de ambigüedad y confusión. Los riesgos que ustedes le están llamando medioambientales, al menos en los que pusieron algunos ejemplos como las temperaturas de trabajo elevadas, hacen parte de los riesgos ocupacionales dentro de la clasificación de riesgos físicos, como temperaturas extremas. Entonces, si les cambiamos el nombre respecto a nombres que desde muchísimo tiempo se han venido trabajando, pues como que más que agregarle valor, como que generan confusión. Entonces, sí consideraría, hay una clasificación de la OIT de los tipos de riesgos ocupacionales, dentro de los cuales estos que le llaman medioambientales están contemplados. Entonces, considero que no valdría la pena cambiarles esa nominación, cambiarles el nombre. Sí, por favor. Sería completamente... Sí, se puede cambiar fácilmente. También puede ser un error de traducción. Usamos una empresa de traducción que, viste, no siempre se traducen bien. Así que le agradecería si me podría enviar esas nuevas terminologías de la OIT como comentario en el formulario. Sí, se los puedo pasar al grupo de trabajo que los puede tomar en cuenta. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Había un comentario sobre Leonard. ¿Pueden repetir la cantidad de líquidos sugeridos por día para cortadores? Sí, como no. Acá, Ilana. Sí, la recomendación es 1 litro por hora más el consumo de la bebida isotónica. Que serían 200 mililitros, más o menos. Sí, 250, Okay. por ahí. O sea, ponemos más enfoque en agua. O sea, el agua es mucho más importante que o sea, la bebida isotónica es importante, pero también se puede reemplazar electrolitas con comida. Entonces, hacemos énfasis en agua, pero no quiere decir que la bebida isotónica no es importante. Es importante y la gente en general le gusta. Okay. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos unos minutitos más que nos quedan el día de hoy. Si hay alguna otra pregunta acá.
Sí, acá una pregunta de William. ¿Qué pasará con el tema de los controles de coronavirus COVID-19? Sí, es una muy buena pregunta que ya nos hicieron en el webinario anterior. También esta norma y estas recomendaciones fueron basadas en ya lo que parece otro mundo, que es el pre-COVID. Estrictamente, no sé si estrictamente por ahora no va a tener influencia en la parte de la norma, porque la norma, la nueva versión de la norma va a entrar en vigencia ya en un año y medio. Entonces, esperemos que por ahora no tengamos que poner requisitos en la norma, pero sí todas ya las intervenciones tienen que ser, van a tener que ser redefinidas para asegurarse que ya las condiciones para el COVID no influyan en las condiciones para el estrés del calor. No sé si Lana, ¿querés agregar algo? O Ruth también. Sí, ese surgió en la última reunión también, de que, o sea, el uso de mascarillas, por ejemplo, es complicado con gente que trabaja tan duro, que están respirando tan fuerte. Entonces hablamos en la otra sesión de que mascarillas sí tienen que usar en el transporte, 100%, o sea, sí tienen que hacer, y si se acercan durante los descansos, pero ya en campo al menos que se mantienen una distancia de 2 metros o más, no hay necesidad de usarlo. Pero sí, o sea, cuando hablamos de hacer una asesoría inclusivo de salud ocupacional, creo que tener un plan de COVID-19 o enfermedades infecciosas en general es importante para, para los planes de asesoría y intervenciones. Acá hay una nueva pregunta de Leonard, dice que de nuevo sobre los líquidos. Y hay instrucción de cómo ingerir líquidos en cuanto a intervalos de tiempo, cada cuántos minutos dentro de la hora. No. 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 Es imposible, o sea, queremos que la gente ingestan la cantidad de agua necesaria, pero también hay riesgo que consumen demasiado agua. Si esfuerzan a la gente a tomar demasiado, también puede ser peligroso. Entonces, darles chances y exigirles que están consumiendo el mínimo es importante, pero estar sobre sus espaldas exigiéndoles de tomar agua no es el punto de esos tipos de intervenciones, y como le digo, si esforzamos a gente a tomar demasiado puede ser peligroso. Acá Juan Carlos dice que tiene respuesta, así que adelante, Juan Carlos. Sí, gracias. Precisamente sobre lo que acaban de preguntar, está la norma ISO 7933, que con base en esa norma se puede, en la cual se hace un cálculo de la producción de sudor y la pérdida de líquidos totales, se puede hacer la recomendación de cuántas medidas de 200 centímetros cúbicos se debe consumir cada tantos minutos, precisamente eso es lo que permite esa norma, y cuántas veces, y lo cruza también contra la categoría de condición climática. Entonces, si hay posibilidad, si hay un estándar, que como decía anteriormente la panelista, pues obviamente es tan importante suministrar líquidos como no suministrar de más. Entonces, de pronto eso les da claridad respecto a tiempo y cantidades. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Acá hay otra pregunta de Carlos González. ¿Cuántas áreas para descanso bajo sombra se recomiendan instalar en un lote? ¿Ilana? Sí, este va a depender en el tamaño del lote y la cantidad de personas que tienen trabajando. Recomendamos que sea lo más cerca posible a la mayor cantidad de personas y o sea, la logística, o sea, viene con una logística, sí, está bien claro. Pero nosotros en Ingenio San Antonio la recomendación son 15 personas bajo un toldo, porque esta representa el espacio suficiente para tener a gente sentada, descansando en sombra, y que no tienen que caminar mucha distancia para llegar.
Entonces tendría que hacer un análisis del campo suyos para saber mejor. También se puede ver sombra como móvil, ¿no? Que puede Ajá. seguirlos al frente del campo. Sí. Exactamente. Y la sombra natural también sirve. Si existe, si está cerca de ellos, y se pueden poner recipientes de agua ahí para rellenar sus propios recipientes. Sí, bueno, ya no estamos pasando la hora, perdón, me quedé con las preguntas. No sé si hay alguna, alguna otra pregunta, una última pregunta antes que cerremos. Le bajo la mano a Juan Carlos por si la quiere subir de nuevo. No, por eso creo que ya estamos, así que no sé, Ruth, no sé si quieres hacer unos comentarios al fin, vi que estabas escribiendo algo en el chat. No. Bueno, muchísimas gracias a todos por la sesión de hoy. Espero que les haya gustado y que le hayan gustado los cambios. Solo para informarles nuevamente, pueden encontrar todos los documentos en relación a la consulta pública del estándar en nuestra página web. Se pueden descargar todos ahí. Queremos sus comentarios, si son positivos, negativos, si quieren cambiar algo, sacar algo, poner algo, cualquier comentario es válido. Tienen hasta el 31 de julio. Si quieren hablar un poquito más, por favor, me pueden escribir directamente, tanto a mí, tanto a cualquier otra persona del staff de Bonsucro. También pueden hablar con los miembros del trabajo, con el grupo de revisión, que si me ponen en contacto a mí, yo los puedo derivar. Esperamos verlos para la próxima serie de webinarios, que va a ser sobre los indicadores ambientales, que va a ser en español, es el día 15 de julio. Así que con eso, muchísimas gracias a todos y espero que tengan un muy buen día.